Nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo en este día. Que sea su gracia, la gracia del dador de la vida, en cada uno de nosotros, para que podamos en este momento, en este espacio de tiempo que hemos sacado, para tratar de estar en compañerismo con nuestra alma, para estar en completa armonía con nuestro espíritu. Que sea la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, en cada uno de nosotros. Que podamos, en estos minutos que le dedicaremos a nuestra vida, que le dedicaremos a nuestro espíritu, que le dedicaremos a nuestra alma, que podamos tener la paz de Jesucristo, que podamos tener la paz del dador de la vida, que podamos sentir cada uno de nosotros que valió la pena el tiempo que nos hemos dedicado cada uno de nosotros, porque al final eso es lo único que el ser humano puede llegar a tener en valor, y es dedicarse su propio tiempo a su espíritu, a su alma, y todo lo demás sale sobrando. Todo lo demás solo son deleites y placeres del espíritu, deleites y placeres de la mente, deleites y placeres de las sociedades. Lo único que tiene valor y significado en la vida es cuando cada individuo se dedica tiempo a sí mismo para poderse autoconocer, para poder conocer su alma, para poder conocer de qué está hecho. Cuando cada individuo se da cuenta del porqué de su existencia en este planeta Tierra, cuando cada individuo sabe, conoce y reconoce el porqué del aquí y el ahora, ese individuo logra conocer y entender el significado de la vida, logra entender y comprender el porqué de su existencia en este planeta Tierra. Ese es el significado verdadero y original de cada ser humano. Poder entender y comprender quién es, de dónde viene y para dónde vas. Como seres humanos, como hijos de Dios, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, estamos en la obligación ética, moral y espiritual de poder entender y comprender de que como hijos de Dios hemos venido de la eternidad y vamos para la eternidad, y que a través de nuestra alma jamás nos hemos despojado de la eternidad. A través de nuestra alma vivimos en la eternidad. A través del alma que cada uno de los hijos de Dios tienen en este planeta Tierra, ellos logran entender y comprender que la fiesta espiritual jamás ha terminado. Cada individuo que esté en esa perfecta comunión con su alma sabe, conoce y reconoce que vive en la eternidad de Dios. Sabe, conoce y reconoce que es alimentado por el Espíritu Santo, porque el alma que fue diseñada y predestinada por Dios para que el individuo a través de esta materia y de este espíritu pueda hacer contacto con su alma. El individuo que ha hecho contacto con su alma logra estar en ese paraíso de Dios, logra entender y comprender cómo es que está diseñado, creado, predestinado todo lo visible e invisible. Cuando el ser humano está en el consciente, cuando el ser humano logra entender y comprender el significado de la vida, logra entender y comprender el porqué de su existencia en este planeta Tierra, logra entender y comprender el porqué del aquí y el ahora, el ser humano logra ver a través de su materia, a través de su espíritu, y reconfirmar a través de su alma que el bendito Cordero de Dios fue el único que cumplió toda la ley. Esa ley establecida por Dios en el Antiguo Testamento para ese ser humano que vivió desde el principio del uso de razón del ser humano hasta la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Los seres humanos que hacen contacto con su alma, los seres humanos que logran entender y comprender el porqué del significado de la vida, el porqué de su existencia en este planeta Tierra, el porqué del aquí y el ahora. Esos seres humanos ven al bendito Cordero de Dios que cumplió
toda la ley. En ese amado Dios, en ese amado Señor Jesucristo, en el dador de la vida, podemos ver y entender que el ser humano, a través de su cuerpo y de su espíritu, el ser humano lo único que tiene son dogmas, credos, tradiciones. El ser humano lo único que tiene a través de su cuerpo y de su espíritu son sistemas religiosos. Y por cuanto el ser humano no se ha atrevido a conocer si tiene alma, no ha tomado ese compromiso ético, moral y espiritual de poder descubrir si hay una pequeña partícula de Dios dentro de él. Entonces el ser humano, por despojarse de lo único que podría el ser humano tener, que es alma, el ser humano va y adopta dogmas, credos, tradiciones. El ser humano va y sigue dogmas de credos de profetas, de apóstoles, dogmas y credos de ungidos, dogmas y credos de vicarios, dogmas y credos de dioses inventados por todos y cada uno de estos sistemas, porque el ser humano no se ha dado cuenta que el ser humano, cuando tiene alma, el ser humano se despoja de todos los patrones de comportamiento, de pensamientos, de ideologías, de todo lo diseñado por el Edén de Satanás en este planeta Tierra. Desde que el ser humano tuvo uso de razón en este planeta Tierra, lo primero que inventó fue templete, lo primero que inventó fue adornos religiosos, lo primero que inventó fue plataformas adornadas con flores, lo primero que inventó fue templetes, fue todo un sinnúmero de ideologías para allí mismo poner lo que sobrepasaba el sentido común del ser humano, que era inventar sus propios dioses. Es así como el ser humano jamás ha podido ver, ni podrá ver a través de su espíritu al bendito Cordero que cumplió toda la ley. Por eso es que inventan dogmas, credos, tradiciones, por eso es que inventan comportamientos diseñados e inventados por ellos mismos. Es decir, ningún ser humano en este planeta Tierra cumplió nada de la ley. Esa ley establecida por Dios y dada a través de Moisés para que el ser humano a través de esa ley se diera cuenta que no podía llegar a ser como Dios, porque el único que cumpliría esa ley sin dejar nada que pasara era él mismo que la había enviado a este planeta Tierra, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Esa es la gran diferencia entre los hijos e hijas de Dios que tienen alma, que tienen un comportamiento del alma, que tienen un comportamiento en el cual saben que en todo tiempo y a toda hora están honrando y glorificando al dador de la vida, están dándole la honra y la gloria al único y soberano Dios, al bendito Cordero de Dios que quitó el pecado de la humanidad. Los seres humanos que no se han atrevido a conocer si tienen alma, esos seres humanos se someten a la ley, inventan dogmas, credos y tradiciones para someter a sus seguidores a esa ley, no solo traída por el dador de la vida por medio de Moisés, sino que le añaden y le quitan a esa ley para someter al ser humano a sus propias creencias, a sus propias ideologías, a sus propios fundamentos. Gracias al dador de la vida que podemos ver a través de nuestra alma al único que cumplió toda la ley, al bendito Cordero que cumplió al pie de la letra su ley. Ese bendito Cordero que donde el ser humano falló, él venció. Donde la ley condenaba, Cristo trajo la gracia. Donde había culpa, su sangre trajo redención. El bendito Cordero que cumplió al pie de la letra toda su ley. Vivió lo que nadie pudo vivir. Venció donde todos habíamos caído. Poder conocer
al bendito Cordero de Dios que cumplió toda la ley, es estar en plena armonía con nuestra alma. Es entender y comprender que tenemos alma. Es entender y comprender que nuestra alma jamás se hizo mortal. Nuestra alma jamás se hizo religiosa. Nuestra alma jamás aceptó dogmas, credos ni tradiciones. Nuestra alma lo único que tiene es la palabra de Dios, porque viene de la eternidad y va para la eternidad. El bendito Cordero que cumplió toda la ley. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Poder entender y comprender los misterios de la Biblia, poder entender y comprender toda la revelación que el Espíritu Santo da a los hijos e hijas de Dios. Cuando los seres humanos hicieron contacto con su alma, cuando los seres humanos conocieron y reconocieron que eran alma viviente, allí donde vemos a esos maravillosos personajes, desde Abel hasta Malaquías, hombres y mujeres maravillosos de la historia del Antiguo Testamento, que a través de su alma jamás aceptaron dogmas, credos ni tradiciones. A través de su alma jamás aceptaron ideologías inventadas por hombres y mujeres maravillosos del Antiguo Testamento, que tuvieron el comportamiento de Dios a través de su alma. Es decir, cuando vemos el comportamiento de Abraham, de Isaac, de Jacob, cuando vemos el comportamiento de Noé, cuando vemos el comportamiento de Moisés, cuando vemos a los profetas de la historia, Ezequiel, Daniel, Osea, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, cuando vemos a Daniel, hombres maravillosos que no tuvieron el comportamiento religioso, que no adoptaron esos comportamientos de líderes religiosos que decían cómo hablar, cómo comportarse, cómo vestir. Ellos tuvieron el comportamiento de su alma. ¿Cuál es el comportamiento del alma de los hijos de Dios? ¿Qué es lo que hace el alma de cada hijo de Dios? Sabiendo que nuestra alma es eterna, sabiendo que viene de la eternidad y va para la eternidad. Es decir, nuestra alma es parte de los ángeles, es parte de los arcángeles, es parte de todas las huestes celestiales. ¿Y qué es lo que hacen las huestes celestiales? Honrar las 24 horas del día al nombre que es sobre todo nombre, honrar y glorificar al dador de la vida. ¿Qué es lo que hace el alma de cada hijo de Dios? En todo tiempo y a toda hora honra y glorifica al dador de la vida, a nuestro amado Señor Jesucristo. Poder entender que antes que el ser humano tuviera uso de razón, ya el alma de los hijos de Dios estaba en la eternidad. Poder entender y comprender que cada alma de cada ser humano que ha reconocido que tiene alma vive en la fiesta de Dios, vive en la eternidad de Dios, vive con los ángeles de Dios. Poder entender y comprender que los hijos e hijas de Dios que tienen alma no miran el comportamiento humano, no miran el razonamiento humano, no mira lo que enseñan las sectas religiosas o las organizaciones religiosas, porque todos y cada uno de ellos tienen sus propias filosofías, tienen sus propios dogmas, tienen sus propias tradiciones, tienen todo un sinnúmero de ilusiones apoteósicas inventadas por ellos mismos, cuentos, fábulas, leyendas que no tienen nada que ver con el misterio bíblico, con la revelación bíblica. Solo con el alma los seres humanos pueden ver los misterios de la Biblia. Solo con el alma los seres humanos pueden recibir toda la revelación bíblica traída directamente por el que la habló, por el que la escribió.
nuestro amado Señor Jesucristo, en su Espíritu Santo, en el alma de cada uno de los hijos de Dios, el bendito Cordero que cumplió toda la ley. Cuando vemos al bendito Cordero de Dios, al dador de la vida, a nuestro amado Señor Jesucristo, demostrando que Él es el dueño de la muerte y de la vida, demostrando que Él es el creador de los cielos y de la tierra, demostrando que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Eso es lo que hace el alma de los hijos de Dios. Eso es lo que han hecho en toda la historia de la humanidad, a través de su alma someter al espíritu y al cuerpo para correr en el tiempo que les tocó vivir al campo de batalla, a los sistemas religiosos para ponerlos al descubierto, pero también para proclamar, honrar y glorificar al dador de la vida, poder entender quiénes somos, el porqué de nuestra existencia, poder descubrir si tenemos alma para vivir las 24 horas del día, honrando y glorificando al dador de la vida, o si solo tenemos espíritu de vida para aceptar dogmas, credos, tradiciones, para aceptar vicarios, para aceptar falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ungidos. Ese es el compromiso ético, moral y espiritual de cada individuo. Poderse descubrir a sí mismo qué es lo que tiene. El bendito Cordero que cumplió toda la ley. En el libro de Éxodo capítulo 12 del 1 al 5, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y tomaréis de las ovejas, de las cabras, el bendito Cordero de Dios, que cumplió toda la ley. Deuteronomio 18, del 9 al 15. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Pero será delante de Jehová, perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agorreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Poder entender y comprender que en toda la historia del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, desde Abel hasta los profetas del Antiguo Testamento, todos y cada uno de ellos a través de su alma vieron al bendito Cordero de Dios. Todos y cada uno de ellos hicieron contacto con su alma y
aunque como decía Pablo, algunos los serrucharon, a otros los decapitaron, a otros los quemaron, a otros los tiraron a hogueras, y aunque el mundo no era digno de ellos, ellos a través de su alma dieron testimonio de qué es ser un hijo de Dios, dieron testimonio de qué es tener alma en este planeta Tierra. En el libro de Levítico, capítulo 22, del 17 al 21, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, sea sin defecto. El bendito Cordero de Dios que cumple toda la ley. Ningún ser humano en este planeta Tierra cumplió toda la ley. Ningún ser humano, llámese vicario, llámese papa, llámese mormón, y llámese profeta, llámese apóstol, llámese falso ungido de carpas catedrales, ninguno cumple ni cumplirá jamás la ley, porque el bendito Cordero de Dios fue el único que cumplió la ley al pie de la letra. El bendito Cordero de Dios que cumplió su ley, cumplió su palabra, limpió a toda la humanidad de la condena mortal que la humanidad tenía, del pecado que se originó en el huerto del Edén. Por eso es que sabemos como hijos de Dios que tenemos alma, que los ángeles, arcángeles, todas las huestes celestiales pasan su tiempo las 24 horas del día, postrados a los pies del bendito Cordero, honrando y glorificando el nombre del bendito Cordero. Vean la gran diferencia de las huestes celestiales, de los arcángeles, de los ángeles, haciendo eso al conglomerado de seres humanos que se dicen llamar religiosos, que se dicen llamar cristianos. Vean lo que hacen, siguiendo dioses inventados por ellos mismos, siguiendo ungidos inventados por ellos mismos, siguiendo patrones de comportamientos que son guiados por el Edén de Satanás. Esa es la gran diferencia entre los seres vivientes que solo tienen espíritu en este planeta Tierra, a los hijos de Dios que tienen alma, que han venido de la eternidad y que saben que van para la eternidad. Salmos capítulo 22 del 13 al 16. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, oraron mis manos y mis pies. Poder entender y comprender el significado de la vida, poder entender y comprender de que como hijo de Dios, así como el salmista pudo ver lo que acontecería, que el bendito Cordero de Dios vendría
a quitar el pecado de la muerte, vendría a cambiar la ley por la gracia, vendría a salvar a la humanidad. Así los hijos e hijas de Dios que tienen alma, todos y cada uno de ellos han demostrado que es tener alma. Todos y cada uno de ellos han demostrado en el tiempo que les tocó vivir cuál es el significado de la vida, el porqué de su existencia en este planeta Tierra. Todos y cada uno de los hijos de Dios que han hecho contacto con su alma han proclamado el mensaje del Evangelio eterno. Han demostrado que a través del alma es el único y verdadero comportamiento de la gracia que el dador de la vida da, porque a través del alma los hijos de Dios han honrado y glorificado el nombre de Dios. Los religiosos a través de su espíritu se visten, hablan y caminan como les enseñan, se visten, hablan y hacen todo un sinnúmero de show y de circo en sus así llamados templos o iglesias, porque eso es lo que tienen, la motivación del espíritu. Los hijos de Dios no necesitan motivación porque saben que son hijos de Dios, saben que vienen de la eternidad y van para la eternidad, viven en la eterna fiesta de Dios. Eso es saber que se tiene alma, eso es saber de dónde venimos, el porqué de nuestra existencia, qué es lo que tenemos que hacer en el tiempo en que nos tocó vivir y saber y reconocer para dónde vamos, poder conocer el bendito Cordero de Dios que cumplió toda la ley. Gracias al dador de la vida, porque no necesitamos dogmas, credos ni tradiciones. Gracias al dador de la vida, porque no necesitamos lo que el mundo da o enseña. Gracias al dador de la vida, porque los hijos de Dios que nos antecedieron nos demostraron que no se necesita venderse a ningún sistema, no necesita el ser humano perder su dignidad, no necesita el ser humano adoptarse a caracteres de religiones. Ellos nos demostraron que es ser un hijo de Dios con alma. ¿Cuál es la misión de nosotros como hijos e hijas de Dios? Gracias al dador de la vida, porque el Espíritu de Dios alimenta el alma de los hijos de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo mismo, le enseña al individuo que tiene alma cómo hablar, cómo comportarse, cómo vivir en este planeta Tierra, cómo predicar el mensaje del Evangelio eterno. ¿Qué es lo que somos? Si somos seres humanos que hemos venido para ser parte del sistema, para ser parte de dogmas, credos o tradiciones, para repetir lo que las religiones ya hablaron, para hacer y comportarse como la religión les dice que se comporten y hablen, o hacer lo que el Espíritu Santo ha puesto en el alma de cada individuo. Poder entender y comprender que el mensaje del Evangelio eterno viene para el tiempo en que estamos viviendo. El mensaje del Evangelio eterno viene con todo el misterio y la revelación al individuo que conoce y reconoce el tiempo en que está viviendo, que conoce y reconoce el porqué de su existencia en este planeta Tierra, que conoce y reconoce cuál es la misión que Dios le ha encomendado en este planeta Tierra. El bendito Cordero que cumplió toda la ley. Gracias al dador de la vida, porque el bendito Cordero de Dios que cumplió toda la ley en su Espíritu Santo está en el individuo que ha aprendido a conocerse, en el individuo que ha hecho contacto con su alma. ¿Cuál es la misión que el individuo debe tener? Saber si va a repetir lo que la Iglesia, Santa Iglesia, ha enseñado.
Santa Iglesia en nombre, Santa Iglesia en título, Santa Iglesia en poder, pero alejada, como dijo nuestro amado Señor Jesucristo, de la verdad. Sepulcros emblanquecidos. ¿Qué es lo que el individuo va a hacer? Repetir lo que los protestantes han puesto por decreto. ¿Qué es lo que los individuos harán si conocen que son hijos de Dios, que tienen alma? ¿Seguir el patrón de comportamiento religioso? ¿O qué es lo que los individuos harán que tienen alma? Como lo hizo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, como lo hizo Santiago, como lo hizo Timoteo, Felipe, Filemón, como lo hizo el gran apóstol Pablo, como lo hicieron esos millones de hombres y mujeres de la historia del cristianismo. Ninguno aceptó dogmas, credos ni tradiciones, ni ninguno fue a repetir los coritos inventados por la Santa Iglesia. Todos y cada uno de ellos dejaron su mensaje, todos y cada uno de ellos escribieron su historia, todos y cada uno de ellos escribió sus himnos diseñados por el Espíritu Santo dentro de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que somos? El porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Si venimos para ser repetidoras del sistema religioso o venimos para demostrar que somos únicos, autónomos, somos hijos de Dios con alma para hablar de lo que ningún sistema ha hablado, hablar de lo que ningún sistema religioso ha enseñado, porque la fe, la palabra, el misterio, la revelación viene por el Espíritu Santo al individuo. Esa es la gran diferencia. El individuo jamás se quebró, el individuo jamás se corrió. El individuo que hizo contacto con el Espíritu Santo, él mismo se echó la leña para ir a la hoguera, él mismo corrió a la guillotina, él mismo adoptó como su maestro la cruz. Es decir, ¿qué es lo que somos? Si estamos esperando un cambio económico, un cambio político o un cambio religioso, o estamos conscientes de que nuestra alma no necesita ningún cambio, porque nuestra alma es Dios mismo en cada uno de nosotros. Nuestra alma, que es la representación viva de Dios, es perfecta y sin mancha. Nuestra alma que da testimonio del bendito Cordero de Dios que cumplió toda la ley. Y en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, del 13 al 15, habla: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Seguimos viendo Mateo capítulo 5 del 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna gota, ninguna tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El bendito Cordero que cumplió toda la ley. En el libro de Juan, capítulo 1 del 29 al 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: el bendito Cordero de Dios que cumplió toda la ley. En el libro de Romanos capítulo 3 del 19 al 23, porque sabemos que todo lo que la ley dice
Lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 8 del 1 al 5. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En el libro de Hebreos capítulo 4, del 12 al 16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sigue diciendo el libro de Hebreos capítulo 7 del 11 al 17. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y a quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no construido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia,
sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Primera de Pedro 2, 19 al 25, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuál herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, el bendito Cordero que cumplió toda la ley. Poder entender y comprender el qué del significado del porqué de nuestra existencia en pleno siglo XXI, año 2026. Poder entender cuál es la misión que Dios nos ha encomendado para que estemos con vida en este planeta Tierra. El significado de la vida. Poder descubrir que si hemos venido para ser parte del montón, para ser parte del sistema, para ser parte de los dogmas, credos y tradiciones, para hacerle la venia a los religiosos, para aceptar todo lo que ellos dicen, hablan o enseñan, o si hemos venido como hijos de Dios con alma, para demostrar, así como lo demostraron esos millones de seres humanos, que es tener alma y cuál es la misión de los hijos de Dios que tienen alma en este planeta Tierra. Poder entender y comprender que los hijos de Dios que tienen alma no han venido para venderse a individuos, no han venido para venderse a sistemas religiosos, no han venido para tener el comportamiento que tienen los religiosos. Han venido para demostrar, como demostró David, que es tener alma, como demostró Moisés, que es tener alma, como demostró Daniel, que es tener alma, como demostraron todos los hijos de Dios que fueron en contra del sistema, que fueron en contra de los dogmas, credos y tradiciones, que es tener alma. No somos del montón, no somos del sistema, somos hijos de Dios que hemos venido para ver al bendito Cordero que cumplió toda la ley, para dar testimonio del mensaje del Evangelio eterno, pero también para poner al sistema religioso al descubierto. Apocalipsis capítulo 1, del 3 al 5. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra,
el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el bendito Cordero que cumplió toda la ley. Gracias al dador de la vida, que podemos descubrir, entender y comprender quién es el bendito Cordero. Y ese bendito Cordero, cuando vemos el sistema religioso, no está en el papado, no está en templetes, no está en vicarios, no está en así llamados profetas con títulos de hombres, mucho menos en minisectas que se dicen llamar tener ungidos de carpas catedrales. El bendito Cordero de Dios que cumplió toda la ley está en su Espíritu Santo, en el individuo que ha hecho contacto con su alma. Por eso el individuo que sabe que tiene alma vive como viven los ángeles, vive como viven los arcángeles, hacen lo que ellos hacen. Apocalipsis capítulo 5. Del 9 al 12, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gracias al dador de la vida, de que como hijo de Dios en pleno siglo XXI, año 2026, a través de nuestra alma podemos hacer lo que los ángeles hacen. A través de nuestra alma podemos decir lo que los ángeles dicen. Vean la gran diferencia entre los que tienen alma a los religiosos que solo viven a través de su espíritu. Es fácil a esos líderes religiosos inventar santos, inventar apóstoles, inventar profetas, inventar ungidos, inventar ángeles mormones, porque el ser humano es el único culpable de su propio fracaso por no descubrir de qué está hecho, qué es lo que tiene dentro de él. El bendito Cordero que cumplió toda la ley. Somos la voz del ángel mensajero predicando el mensaje del evangelio eterno a la humanidad.